Cómo el almirante descubrió la isla de la Trinidad y vio la tierra firme. Martes último de julio del referido año de 1498, habiendo navegado el almirante muchos días hacia occidente, pensando que quedaban las islas de los Caribes al norte, determinó dejar aquel camino y volver a la Española, no solo porque tenía mucha necesidad de agua, sino porque todos los bastimentos se le destruían y porque pensaba si en su ausencia hubiese sucedido algún desorden o sedición entre la gente que había dejado en ella, como con efecto había sucedido, y por quien diremos adelante, con que dejando la vía de occidente tomó la del norte, pareciéndole que desde allí podría tomar alguna isla de los Caribes donde se refresqueis la gente e hiciese agua y leña, de que tenía gran necesidad. Navegando una mañana por este camino, quiso Dios que a la hora de mediodía, viese tierra al occidente un marinero de Huelva llamado Alonso Pérez Nicardo que se había subido a la gavia, la cual estaba a 15 leguas de distancia y fueron 3 mogotes juntos a un tiempo, bien que poco después reconocieron que la misma tierra se extendía hacia el nordeste cuanto podía alcanzar la vista, y no daba muestras de que se viese el fin de ella. De lo cual dieron todos muchas gracias a Dios, rezaron la salve y otras oraciones devotas que suelen los marineros decir en tiempo de tormentas o alegrías, y el almirante la puso por nombre la isla de la Trinidad, así por tener pensamiento de poner este nombre a la primer tierra que jaleis, como porque le parecía que en esto daba gracias a Dios, que le había mostrado los 3 mogotes, todos a un mismo tiempo, como ya hemos dicho. Después navegó la vuelta de occidente, para ir a un cabo que se veía a mediodía caminando por la parte austral de la misma isla, hasta que fue a dar fondo pasadas 5 leguas de una puerta que llamó de la Galera, por una roca que estaba cerca de ella, y de lejos parecía una galera navegando a la vela. Y porque no tenía más que una bota de agua para toda la gente de su navío, y los otros tenían la misma necesidad, no hallando comodidad de coger agua, el miércoles siguiente por la mañana, siguiendo prontamente el mismo viaje a occidente, fue a parar a otra punta, que llamó de la playa, donde con grande alegría desembarcó la gente y tomaron agua en un bellísimo arroyo. Pero en todo aquel contorno no hallaron gente, ni pueblo alguno, aunque por toda la costa que dejaban atrás habían visto muchas casas y pueblos. Verdad es que hallaron pisadas de pescadores que habían huido dejándose algunas cosillas que servían para pescar. Hallaron también muchas huellas de animales que parecían de cabras y vieron los huesos de una, pero porque en la cabeza no tenía cuernos creyeron que podía ser de algún gato mamón o mono, como después lo supieron, por haber visto en Paria muchos gatos semejantes. Este mismo día, que fue el 1 de agosto, navegando entre las 2 puntas referidas, sobre la mano izquierda, la vuelta del mediodía, vieron la tierra firme a 25 leguas de distancia, aunque pensaron que era otra isla, y creyéndolo así el almirante la puso por nombre Isla Santa. La tierra que desde la Trinidad vieron, esto es, desde la una punta a la otra, estaba distante 30 leguas del este a oeste, sin puerto alguno. Pero todo el país era muy hermoso y los árboles, hasta el agua, con muchas poblaciones, casares y grandísima amenidad, cuya jornada pasaron en brevísimo tiempo porque la corriente del mar era tan veloz hacia occidente, que parecía un río rápido, así de día como de noche y a todas horas. No obstante que el agua crecía y menguaba por la playa, más de 60 pasos a la marea, como suele suceder en Sanlúcar de Barrameda cuando se hinchan las aguas, porque por más que éstas se alzan y se bajan no dejan nunca de correr hacia el mar. Como el almirante fue a la punta del Arenal, y vinieron a hablarle en una canoa. Después que vieron que no podían tomar lengua de la gente de la tierra, en la punta de la playa, y que no había comodidad para abastecerse de toda el agua que era necesaria, ni remediar los navíos, ni haber bastimentos, siguió el almirante su viaje el día siguiente, que fue a 2 de agosto hacia una punta que parecía ser la occidental, y a aquella isla la llamó del Arenal, y surgió en ella pareciéndole que los levantes que corren en aquellas partes no darían tanto trabajo a las barcas en ir y volver a tierra. Y antes que llegasen a esta punta, viniendo por su camino empezó a seguirles una canoa con 25 indios, los cuales se pararon a un tiro de bala de los navíos hablando a gritos. Pero no se les entendía nada, aunque se podía discurrir que preguntasen qué gente éramos y de dónde veníamos, como preguntaban los demás indios. Y no habiendo modo de persuadirles con palabras de que se llegasen a los navíos, empezaron a enseñarles diferentes cosas para ver si las codiciaban, como bacías de metal, espejos y otras cosas semejantes, que suelen estimar mucho los indios, pero aunque se acercaron algún poco, viendo estas cosas se volvían atrás, y a pararse como que dudaban. Por lo cual y también para alegrarlos con alguna fiesta, y provocarles a venir mandó el almirante subir a la popa, al tambor y otro que cantase con un tímpano y algunos mozos que hiciesen una danza.
Visto esto por los indios, de repente se pusieron en acto de pelear, embrazando las rodelas que llevaban y con los arcos y las flechas, empezaron a tirar a los que danzaban, los cuales dejando la danza empezaron a tirarlos con las ballestas de orden del almirante, porque no quedasen sin castigo ni despreciasen los cristianos. De modo que costó a los indios mucho el retirarse, pero siguieron a lo largo, a otra carabela llamada la Bachina, a la cual se acercaron, sin miedo ni tardanza, y el piloto entró con ellos en la canoa. Les dio algunas cosas que les agradaron mucho, y dijeron que cuando estuvieran en tierra les traerían de sus cosas y de su pan, con lo cual se fueron a tierra. Y no quisieron prender a ningún indio por dudar si se disgustaría el almirante. La relación que dieron de ellos fue que era gente muy bien dispuesta y más blanca que la de las otras islas, que traían los cabellos largos como mujeres, atados con algunas cuerdecillas y que cubrían con pañetes sus partes. Del peligro que corrieron los navíos al pasar por la boca de la Sierpe, y cómo se descubrió Paria, que fue el primer descubrimiento de la tierra firme. Luego que surgieron los navíos en la punta del Arenal, envió el almirante las barcas a tierra a por agua y tomar lengua, pero ni uno ni otro consiguieron por ser muy baja la costa y despoblada, por lo cual mandó el día siguiente que fuesen a hacer hoyos en la arena, y los hallaron hechos, llenos de muy buena agua, y creyéndolos obra de pescadores. Y habiéndose proveído del agua que había menester, resolvió el almirante pasar a otra boca, que se veía desde allí hacia el noroeste, a la cual llamó después la boca del dragón, a diferencia de la en que se hallaba, que llamó boca de la Sierpe, las cuales formaban las dos puntas occidentales de la Trinidad, con otras dos de la tierra firme, y casi estaban al norte y mediodía, la una de la otra. En medio de la que el almirante estaba surto, había un alto escollo que llamó el Gallo, y por esta boca o canal que llamó boca de la Sierpe, salía el agua continuamente hacia el norte con tanta fuerza como si fuese la boca de un gran río, de lo cual y del espanto que tuvieron, provino el nombre que le dieron, porque estando ellos asegurados sobre las anclas, vino un golpe de corriente de la banda de mediodía, con mucho mayor ímpetu de lo acostumbrado y gran ruido, porque salía por dicha boca. La vuelta del norte. Y del golfo que ahora llaman de Paria salía otra corriente opuesta a la referida, y se encontraban como peleando, y con grandísimo estruendo se levantaban en alto, a modo de un gran monte o cordillera, a lo largo de aquella boca, y este monte venía a la vuelta de los navíos con gran espanto de todos, que temían que los tragase. Pero permitió Dios que pasase por debajo, o por mejor decir, que se levantó en alto sin hacerles daño, bien que a un navío le echó las anclas en tierra, y le apartó del lugar en que estaba, sin que pudiese huir con las velas de aquel peligro, en que tuvo grandísimo miedo la gente, de ahogarse. Pasada de repente la furia de la corriente, viendo el almirante el riesgo a que estaba expuesto en aquel lugar, tomó su camino hacia la boca del dragón, que está entre la punta del norte occidental de la Trinidad y la oriental de Paria. Pero entonces no salió por ella, antes siguió la costa austral de Paria, navegando hacia occidente, porque pensaba que era isla, y esperaba hallar por dónde salir a la parte del norte, hacia la Española, y aunque por aquella costa de Paria había muchos puertos, no quiso entrar en ninguno porque era puerto todo el mar, y estaba rodeado por todas partes de la tierra firme. ¿Cómo se hallaron en Paria muestras de oro y perlas y gente de buena conversación? Hallándose, pues, el almirante surto, a 5 de agosto, y teniendo devoción de no levantar las anclas en semejante día, que era domingo, envió a tierra a las barcas, donde hallaron mucha fruta de la misma que en las otras islas, gran número de árboles, e indicios de gente que huía de miedo de los cristianos, pero no queriendo perder más tiempo, siguiendo su viaje la costa abajo 15 leguas, sin entrar en puerto alguno, por temor a que los temporales no le dejasen salir, dio fondo en el cabo de las dichas 15 leguas en la costa. Y llegó de repente una canoa a bordo de la carabela, llamada el Correo, con 3 hombres, y conociendo el piloto cuánto deseaba el almirante tener lengua de aquella gente, fingió querer hablar con ellos y se dejó caer en la canoa, y la gente del navío cogió a los 3 indios con la barca y los llevó al almirante, el cual les acarició mucho y con muchas dádivas los volvió a enviar a tierra, en la cual se veía gran cantidad de indios, los cuales, oyendo la buena relación que los 3 hicieron, se fueron todos a los navíos. En sus canoas, a trocar las cosas que tenían, que eran como las de las otras islas descubiertas antes, aunque no había tablachinas o rodelas, ni hierba envenenada para las flechas, la cual no usan estos indios, sino los caribes que tienen costumbre usar de ellas. La bebida de estos indios era un licor blanco como leche, y otros que tiraban a negro, que sabían a vino de agreisis o uvas mal maduras, bien que no se pudo saber de qué fruto le hacían.
traían paños de algodón de varios colores, bien tejidos, mayores y menores, y lo que más estimaban de nuestras cosas, era el ajofar y los cascabeles, y parecía que la gente era más tratable y política que la de la española. Cubren sus partes con un paño de los que hemos dicho, de varios colores, y traen otro revuelto en la cabeza. Las mujeres andan con ella descubierta y lo demás del cuerpo, lo cual usan también en la Trinidad. No se vio allí cosa útil sino algunos espejillos de oro que traían al cuello. Por lo cual, y porque el almirante no podía detenerse a inquirir los secretos de la región, mandó tomar 6 indios, y siguió su viaje a Occidente creyendo siempre que aquella tierra de Paria, a quien llamó Isla de Gracia, no fuese tierra firme. Poco después vio que se les mostraba otra isla al mediodía, y otra no menor al poniente, toda de tierra muy alta, con los campos sembrados y muy poblada, y los indios traían al cuello más espejos que los antecedentes, y muchos guaninis, que es oro muy bajo, el cual decían que nacía en otras islas occidentales pobladas de gente que come hombres, y las mujeres traían en los brazos hilos de él, entre sus perlas gordas y delgadas, muy bien enhiladas, de las cuales rescataron alguna para enviárselas a los reyes católicos. Y preguntados que dónde hallaban aquellas cosas, afirmaron, en las conchas de las ostras que se pescaban al poniente de la tierra de Gracia, y detrás de él, hacia el norte, por lo cual el almirante se detuvo allí para alcanzar mayor certeza de tan buena muestra, y envió a tierra las barcas, en la cual estaba toda la gente del país que había concurrido a la novedad. Y se mostró tan doméstica y tan tratable, que importunaron a los cristianos a que fuesen con ellos a una casa no muy distante, en la cual les dieron de comer, y mucho de su vino. Algunos desde aquella casa, que debía de ser el palacio del rey, los llevaron a otra de su hijo donde hicieron con ellos lo mismo. Todos estos indios, generalmente son más blancos que cuantos se habían visto hasta entonces, de mejor cara y disposición, con los cabellos cortados por medio de la oreja al uso de Castilla. De estos se supo que aquella tierra se llamaba Paria, y que tenían gusto de ser amigos de los cristianos, con que se separaron de ellos los nuestros, y se volvieron a los navíos.